En este vídeo vamos a hablar de las diferentes masas que encontramos dentro del patrimonio de una empresa. El cuadro de cuentas que nos encontramos, que nos muestra el plan general contable, que recordemos que es una parte del plan general contable que es voluntaria, porque la podemos ir adaptando a las necesidades de nuestra empresa, está compuesta en general por 7 grupos o masas patrimoniales. Luego hay 2 grupos adicionales, que son el 8 y el 9, que no existen en el plan general contable de pymes, sino solo en el normal. Cada grupo lo vamos a encontrar siempre dividido en cuentas y subcuentas. Y siempre tengamos presente que los grupos del 1 al 5 hacen referencia a cuentas del balance de situación, y en cambio los grupos 6 y 7 siempre van a hacer referencia a cuentas que estén dentro de la cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias. Aquí tenemos los 7 grupos que son los que nos vamos a encontrar siempre en cualquier tipo de empresa y su numeración. El primero es el de financiación básica, el segundo es activo no corriente, el tercero existencias, el cuarto acreedores y deudores por operaciones comerciales, el quinto son cuentas financieras, el sexto van a ser compras y gastos y el séptimo ventas e ingresos. Y ahora veremos un poco más de detalle. En el grupo de 1, en el de financiación básica, nos encontramos aquellos capitales que consideramos que son permanentes en la empresa. Esto está compuesto de los fondos propios y del pasivo no corriente, es decir, de aquel pasivo que va a permanecer en la empresa más de un año. Cuentas que tenemos habituales: la cuenta 100, que es capital social, que también la podemos encontrar como cuenta de capital o como cuenta de fondo social, depende del tipo de empresa. La cuenta 129, que esta es muy importante porque es la cuenta de resultados de la empresa, del ejercicio. También la conocemos como cuenta de pérdidas y ganancias y nos va a mostrar el beneficio o la pérdida que ha tenido la empresa en el ejercicio contable que se está cerrando. Y luego tenemos cuentas, por ejemplo, como la 170, que son deudas a largo plazo con entidades de crédito. El grupo 2 tenemos el activo no corriente, su propio nombre ya lo indica. Aquí nos vamos a encontrar los bienes o derechos de cobro que van a estar de forma permanente en la empresa, es decir, largo plazo, más de un año. Aquí dividimos en varios subgrupos, entre los que yo destacaría el inmovilizado intangible, es decir, aquellos bienes que no podemos tocar, como por ejemplo la propiedad industrial o las aplicaciones informáticas. Como una propiedad industrial, por ejemplo, podríamos tener pues desde una marca comercial a una patente de una vacuna, etcétera, ¿vale? Y una aplicación informática, la aplicación, el software, no nada físico como un ordenador. Luego tendríamos el inmovilizado material, que aquí tenemos cuentas como terrenos, construcciones, instalaciones técnicas, maquinaria, mobiliario, los EPIs, los equipos para procesos de información, elementos de transporte, otras instalaciones, etcétera, etcétera. También podemos encontrar otras cuentas como cuentas de inmovilizado financiero, pero no vamos a entrar en tanto detalle. Y aquí en estas cuentas, salvo la cuenta de terrenos, todas las demás vamos a tener que registrar el desgaste, es decir, el hacerse viejo de estos elementos, que recibe el nombre correcto que le damos es el de amortización. Esa amortización lo que refleja es el desgaste, el deterioro por el paso del tiempo, y es algo que es constante y predecible. Yo determino, hay una serie de tablas, normalmente nos guiamos por unas tablas fiscales que nos ayudan a determinar pues que, por ejemplo, un edificio va a durar 100 años, una nave industrial pues 50, un ordenador pues 4, ¿vale? Normalmente esas tablas tienen una cierta flexibilidad, pero nos van a determinar cómo vamos a tener que reflejar que esa inversión se va desgastando hasta que ese activo va a tener un valor contable, un valor neto contable de 0. ¿Eso quiere decir que ya no podemos utilizar ese activo? No, el activo puede estar utilizándolo. Yo puedo tener un coche que tenga 10 años, que esté totalmente amortizado, que tenga un valor neto contable de 0 euros, pero que siga siendo útil y lo sigo utilizando. Lo tendremos siempre en el balance
con su valor en positivo, el valor de compra, y el mismo importe en negativo por la amortización. El valor será cero, pero seguirá constando tanto en mi balance como en mis partidas de control de inventario ese bien como que sigue siendo de la empresa y sigue estando en activo. En el momento en el que yo ese activo ya no lo necesito, ya no lo puedo utilizar, lo voy a quitar de mi balance y ahí es donde lo daremos de baja. Pero no tiene por qué ser el momento coincidir con el momento en el que se amortice totalmente. Luego tenemos el grupo 3, que aquí están todas las existencias, podemos tener muchas tipologías y son básicamente los elementos que la empresa tiene o bien en stock en el almacén para su uso o bien para su venta. Aquí podemos tener, por ejemplo, si somos Amazon, vamos a tener una cuenta 300 que es mercaderías, porque Amazon lo único que hace es comprar y vender. Compra, empaqueta y vende, no fabrica nada. Si, por ejemplo, en lugar de ser Amazon somos la SEAT, pues vamos a tener una cuenta de materias primas, una cuenta de productos en curso, una cuenta de productos semiacabados, una cuenta de productos acabados, etcétera. Y podemos tener otras subcuentas, repuestos, recambios, etcétera. Esta cuenta no se va a tocar a lo largo del año. A nivel contable, en general, normalmente no la vamos a tocar, sino que al final del año haremos un inventario y controlaremos las variaciones de las existencias que ha habido. Esto no quiere decir que la empresa no sepa qué existencias tiene. Evidentemente, debería saberlo. Pero los sistemas de control de existencias no tienen por qué estar enlazados con la contabilidad de la empresa. A nivel contable, solo nos interesan las existencias de los cierres. Y muchas empresas hacen un cierre a final de año. 31 de diciembre, por ejemplo, cierran, cuentan todo el stock y ponen el valor correcto, controlando esa variación entre el inicio y el final del año. Luego tenemos la cuenta 4, que es la de acreedores y deudores por operaciones comerciales. Esta cuenta ya es un poco más compleja porque hasta ahora teníamos cuentas que solo las ubicábamos siempre en el mismo sitio. El grupo 1 siempre va a estar en patrimonio neto o pasivo no corriente, el grupo 2 siempre va a estar en el activo no corriente, el grupo 3 va a estar siempre en el activo corriente, pero el grupo 4 lo podemos tener en activo o en pasivo corriente. ¿Qué tenemos aquí? Pues todo lo que tiene la empresa pendiente de cobro y de pago y que no tiene relación con el resultado financiero, es decir, es las operaciones comerciales, el día a día de la empresa. Tenemos cuentas como proveedores o acreedores por prestación de servicio, que son cuentas de pasivo corriente, y también tenemos cuentas como clientes o deudores, que son cuentas de activo corriente. Y luego tenemos cuentas de, por ejemplo, de Hacienda Pública por IVA, como la de IVA soportado y IVA repercutido, que las podemos tener o en activo o en pasivo en función de lo que reflejen en cada caso. El grupo 5, que es el último grupo que nos encontramos en el balance, también lo tenemos tanto en el activo corriente como en el pasivo corriente. Y aquí tenemos lo que llamamos cuentas financieras. Son todos los instrumentos financieros por operaciones no comerciales con realización o vencimiento a menos de un año. Por ejemplo, el dinero en efectivo y todo lo que está depositado en cuentas bancarias, todo lo que es la tesorería, caja en moneda extranjera, bancos, cuentas bancarias en moneda extranjera, depósitos a corto plazo. Luego tenemos también deudas a corto plazo con entidades financieras, que es la cuenta 520, donde podríamos tener, por ejemplo, pues una póliza de crédito o una línea de descuento comercial. Y luego tenemos una cuenta que es la 555, que es una cuenta un poco peculiar porque es la cuenta de partidas pendientes de contabilizar. Cuando alguien va a registrar un movimiento pero le falta alguna de las patas de los asientos, alguna de esas cuentas, no sabe cuál es, por ejemplo, he recibido un dinero, un cobro en mi cuenta bancaria, pero no sé a qué factura corresponde o no sé a qué cliente corresponde, pues lo mando aquí, porque en algún lado tengo que hacerlo para poder cuadrar esa entrada de dinero en el banco con algo más. Ese algo más lo ponemos aquí. Es muy importante que estas cuentas de partidas pendientes de contabilizar se vayan limpiando a lo largo del tiempo, porque una cuenta, una 555 con muchos movimientos pendientes de conciliar, de cuadrar, lo que refleja es que puede haber un fallo de control en la empresa. Y, por ejemplo, los auditores financieros es una de las cuentas que revisan. Lo importante es que se vaya haciendo una limpieza periódica para que aquí no vayan quedando cosas. Y si hay partidas muy antiguas, pues a lo mejor las tenemos que eliminar. Si yo cobré hace 10 años 100 euros y no sé de quién me lo pagó, pues bueno, lo mando como un ingreso y ya está, no puedo hacer mucho más.
Y luego tenemos las masas de la cuenta de resultados, que son las del grupo 6 y el grupo 7. Estas cuentas siempre van a tener movimientos exclusivamente en uno de los lados, o en el debe o en el haber. El grupo 6 vamos a tener todas las compras y todos los gastos que la empresa requiere para realizar su actividad: compra de mercancías, gastos de personal, gastos por alquileres, tributos, seguros, etcétera, etcétera. Y en el caso del grupo 7 tendremos todas las ventas e ingresos, que estas son más cortitas. Normalmente tendremos unas cuentas de ventas de bienes o de ingresos por prestación de servicios, en caso de que la empresa pues haga servicios, o podríamos tener las dos si las empresas hacen estas dos cosas. Con esto ya tenemos los 7 grupos que nos vamos a encontrar en todas las empresas. Y es importante conocer a qué corresponden, porque yo ya sé cuando voy a tener que buscar una cuenta de gastos, si tengo que ir a ese cuadro de cuentas y buscarla, ya sé que voy a tener que buscarla en el grupo 6. Si necesito buscar una cuenta de balance, que es una cuenta, por ejemplo, de un activo no corriente, la voy a tener que buscar en el grupo 2. Por eso es tan importante que conozcamos estos grupos. El plan general contable, el cuadro de cuentas, nos va a dar siempre un grupo, una cabecera, por ejemplo, grupo 4, acreedores y deudores por operaciones comerciales. Luego tenemos un subgrupo que ya va a 2 dígitos en lugar de ser 4, por ejemplo, 4.3, que sería clientes, un tercer dígito, 4.3.0, que también le llamamos clientes. En este caso siempre vamos a trabajar en los ejercicios a 3 dígitos porque para nosotros es suficiente, pero en una contabilidad real de la empresa tendremos subcuentas. Por ejemplo, podríamos tener una cuenta 4300006 para clientes nacionales y una 43007 para clientes intracomunitarios. Y dentro de estas subcuentas todavía más pequeñas, en las que fuéramos dando de alta una cuenta por cliente. Esto ya dependerá del sistema informático que utilicemos para registrar nuestra contabilidad de clientes y de proveedores, porque no siempre vamos a necesitar una cuenta para cada cliente. Pero es para que os hagáis una idea. La mayoría de empresas trabajan con cuentas contables de entre 8 y 12 dígitos normalmente, ¿vale? Nosotros aquí, para hacerlo más simplificado, vamos a trabajar siempre a 3 dígitos, que es lo que ya nos sirve para hacer nuestras prácticas. Y por último, si no sabemos lo que nos encontramos en una cuenta y vemos un nombre y el nombre no nos dice nada, porque hay cuentas que son relativamente fáciles como proveedores, pero puede haber otras que sean más complejas, tenemos un apartado en el plan general contable que se llama definiciones y relaciones contables. Y aquí nos va a definir las cuentas y nos va a decir cómo funcionan. Por ejemplo, para la 400 nos dice que son deudas con suministradores de mercancías y de otros bienes definidos en el grupo 3. Es decir, un proveedor es aquel que nos vende cosas del grupo 3, que era el grupo de existencias. Por ejemplo, materias primas, mercaderías, combustible, recambios, embalajes, envases, etc. Y aquí, además, nos va a decir, este apartado del plan contable nos va a decir que esta cuenta va a figurar en el pasivo corriente del balance, con lo cual nos ayuda a hacer esta definición. Os animo a que echéis un vistazo al cuadro de cuentas que tenéis para empezar a familiarizaros con todas las cuentas que hay. Hay algunas que serán más habituales, y también con dónde las pondríamos en un balance.